¿Sabías que el hombre más anciano mencionado en la Biblia podría ser la clave para comprender la paciencia divina y el destino humano? Hoy desvelaremos la controvertida y casi olvidada historia de Matusalén, que va mucho más allá de lo que te enseñaron en la escuela dominical. Imagina un mundo donde la longevidad podría ser una señal de algo mucho más misterioso y profundo que meros números en un papel. En unos minutos revelaremos secretos escondidos en la vida de Matusalén que podrían transformar por completo tu percepción sobre la fe y el tiempo. Acompáñanos y descubre la verdad oculta que puede cambiar tu perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito eterno. Dentro de las vastas historias de la Biblia, frecuentemente se pasa por alto la vida de un hombre. Matusalén, el ser humano más longevo mencionado. Imagina todo lo que pudo haber visto, experimentado y aprendido durante esos años. La Biblia lo menciona claramente. Y todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Génesis 5:27, versión King James. Sin embargo, hay muchos misterios en su vida que la mayoría desconoce. Matusalén tiene un lugar único en el complejo árbol genealógico que se despliega en los primeros capítulos del Génesis. Proveniente de una estirpe marcada por una longevidad extraordinaria y encuentros divinos, su historia une los mundos del hombre y de Dios. En aquella época, la gente vivía cientos de años, en una era diferente, cuando la humanidad aún estaba íntimamente conectada con sus orígenes y el mundo era más joven y puro. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de su familia nació la propia civilización. La Biblia relata: y vivió Adán después de engendrar a Set 800 años, y tuvo hijos e hijas. Génesis 5:4. A medida que pasaban las generaciones, cada hombre engendraba hijos y les enseñaba los caminos de la tierra, cómo cultivarla, cuidar de los animales y conectarse con Dios. Entre estas primeras generaciones encontramos al padre de Matusalén, un hombre llamado Enoc. A diferencia de otros de su tiempo, que a menudo se desviaban del camino virtuoso, Enoc, el padre de Matusalén, tenía una relación única y profunda con Dios. Su padre era un profeta, un hombre singular, ya que nunca murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después de engendrar a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó Enoc con Dios, y no se le vio más, porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 21-24, versión King James. Este versículo implica una relación íntima entre Enoc y Dios, lo que indica que Enoc vivía en una familia justa. Matusalén, bendecido con una vida que casi alcanzó un milenio, se convirtió en abuelo de otra figura significativa de la Biblia, Noé. En un mundo que se perdía cada vez más, y vivió Lamec 182 años y tuvo un hijo, y llamó su nombre Noé. Génesis 5, 28, 29, versión King James. Noé, como muchos saben, fue elegido por Dios para construir un arca, asegurando la supervivencia de la humanidad durante el gran diluvio. En términos sencillos, Matusalén era hijo de un hombre que caminó tan íntimamente con Dios que no murió de la manera común, y era el abuelo del hombre que construyó una enorme embarcación para salvar animales y humanos de un gigantesco diluvio. La historia de esta familia no es solo de longevidad, sino de propósito y destino divinos. Matusalén vivió en una época de maldad. Su padre, Enoc, advirtió al mundo sobre un evento que sacudiría la tierra. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Judas registró una declaración que Enoc, el padre de Matusalén, había pronunciado. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con miles y miles de sus santos para hacer juicio contra todos y convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14-15. El mensaje era claro: Dios pronto vendría para juzgar y tomaría medidas contra todas las formas de impiedad. Cuando Enoc tuvo un hijo a los 65 años, Dios le dio un nombre que significaba: cuando él muera, ocurrirá. Estoy familiarizado con el funcionamiento de los nombres en hebreo y en la Biblia.
Los nombres no son solo descriptivos, también llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán significaba de la tierra, describiendo su origen. En los relatos bíblicos, el nombre de una persona a menudo refleja su papel. Por ejemplo, Nabal, cuyo nombre significa necio, reflejaba su insensatez. Los nombres en la Biblia pueden significar aspiraciones humanas, revelaciones divinas o servir como símbolos de profecías. Enoc recibió un nombre único para su hijo que significaba cuando él muera, ocurrirá. En lengua semítica, este nombre es Matusalén. Enoc sabía que cuando su hijo muriera, Dios juzgaría al mundo. El bisnieto de Enoc, nieto de Matusalén, era Noé. Matusalén no es solo conocido por su notable longevidad, sino también por el intrigante significado detrás de su nombre. La simbología y el significado escritos en la Biblia proporcionan pistas que apuntan a la profunda conexión entre la vida de Matusalén y un evento crucial en la historia humana. El momento de su muerte tiene una importancia significativa. Esta interconexión de nombre, destino y profecía ofrece una visión más profunda del diseño intrincado de las narrativas bíblicas, donde cada detalle, incluso el nombre, tiene un significado profundo. Al comparar las edades de los patriarcas, el año del diluvio coincide con el año de la muerte de Matusalén. Existe un malentendido común de que Matusalén pereció en el diluvio, pero esto no es cierto. Enoc, quien crió a Matusalén, caminó con Dios, al igual que Noé y sus 3 hijos, quienes pasaron 120 años construyendo una vasta arca cubierta según las especificaciones de Dios. Noé escuchó el sermón de Enoc sobre el juicio venidero y entendió que el nombre de Matusalén implicaba que el juicio llegaría poco después de la muerte de este patriarca. La larga vida de Matusalén refleja la rica misericordia de Dios. La frase rico en misericordia contrasta con la descripción de la humanidad como rica en pecado. Un Dios misericordioso concibió un plan para salvar y redimir a sus criaturas pecaminosas. Misericordia es compasión o perdón extendido a alguien que merece castigo o daño. Es un perdón inmerecido. La misericordia divina es la única explicación para el gran sacrificio de Cristo en nuestro favor. Los humanos solo pueden mostrar una misericordia limitada entre sí. Sin embargo, el perdón de Dios por nuestras ofensas atroces demuestra que Él es más que misericordioso. Él es rico en misericordia. Un Dios rico en misericordia demuestra su propio amor por nosotros. Mientras Matusalén, su padre Enoc y su nieto Noé advertían a las personas sobre el destino del mundo, muchos se burlaban. Este es un tema crucial en el periodo del fin de los tiempos de Matusalén y sigue siendo relevante en nuestro tiempo. El diluvio del fin de los tiempos de Matusalén es un paralelo al fuego que marcará la segunda venida de Cristo. 2 pasajes en la Biblia advierten que en los últimos días vendrán burladores. Primero deben saber que en los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propios deseos. Dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio de la creación. 2 Pedro 3:4. No debería sorprender a los cristianos que haya quienes se burlen de la idea de que Jesús regresará. Pedro advirtió que habría quienes se reirían de estas creencias. Eso es lo primero que debemos saber. Los escépticos probablemente también dudaron de Noé, quien construyó el arca durante 120 años. Ese periodo de tiempo pudo haber parecido interminable para muchos. De manera similar, hoy enfrentamos escepticismo hacia la segunda venida de Cristo. Los escépticos argumentan que, como han pasado 2000 años sin su regreso, no hay razón para creer en ello. Sin embargo, deliberadamente ignoran que, por la palabra de Dios, los cielos y la tierra fueron formados del agua y por el agua, y que este mundo fue juzgado una vez por el diluvio. Por la misma palabra, los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. 2 Pedro 3:5-7. La lección del diluvio es que vivimos en un universo moral, donde el pecado no quedará impune para siempre. Jesús mismo usó el diluvio como advertencia de juicio. Lo que parece una eternidad para nosotros es un breve instante para Dios. Su paciencia nos da tiempo para arrepentirnos. El Señor no retarda su promesa,
como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La longevidad de Matusalén es un símbolo de la paciencia de Dios. Muchos cristianos de hoy se alegran de que Jesús no haya regresado hace años, permitiendo tiempo para su arrepentimiento y salvación. Este es un ejemplo de la misericordia divina, revelada también en Ezequiel. No quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta de su camino y viva. Ezequiel 33:11. Cuando Jesús regrese, lo hará en un momento inesperado, como un ladrón en la noche. Su venida marcará una transformación total del mundo. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos por fuego, y la tierra, y todo lo que hay en ella, será quemado. 2 Pedro 3:10. En los días de Noé y Matusalén, los burladores dominaron, y Dios se vio obligado a destruir el mundo mediante un diluvio, preservando solo a Noé, el hombre justo. La Biblia dice: «Vio Jehová que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal».